Es un invitado de lujo, el viceministro de Políticas Comunicacionales, Martín Díaz Meave, almuerza con nosotros. Él es comunicador social con una amplia experiencia en marketing, en publicidad y comunicación estratégica. Él ha cursado estudios en Argentina, en Chile, España y por supuesto en Bolivia. Además es docente, ha escrito libros, en fin, hay mucho que conversar con él. Bienvenido. Muchas gracias, Casimira, realmente honrado de estar acá. Y bueno, ya que venimos, no venimos con las manos vacías, hemos traído un pequeño regalito. ¿Y lo puedo abrir? Sí, por favor, adelante. Qué lindo detalle, ¿No? me da pena porque el papel No, por favor, adelante, ¿no? Miren qué cosa bonita. Ay, qué detalle más lindo. Una cosa muy para pequeña. Poner, ¿cómo que pequeña? Es para poner los tés. Yo no tenía esto, muy práctico. Muchísimas gracias. ¿Te parece que vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Y luego de la pausa, por supuesto, volvemos. Pero antes, Oscarito, ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, ¿Qué hemos preparado para nuestro invitado? Ya está servida la delicia de Supermercados Fidalga y a pedido de nuestro invitado hoy tenemos una fritanga, ¿no es cierto? Sí, una fritanguita deliciosa, hecha con un ají delicioso, acompañado de su motecito y su chuñito. Ya saben que en Supermercados Fidalga, Barato de verdad. y por supuesto en la mesa está también el agua de la cascada, orgullosamente boliviana. Buen provecho, Casimira. Gracias, Oscar. Pausa y volvemos. Y sí, estamos con el viceministro de Políticas Comunicacionales, Martín Díaz Meave. Él está almorzando con nosotros, ya se lo presenté antes de ir a la pausa. Es un gusto tenerlo de verdad. Y Muchas gracias, Casimira. como lo dijo al momento de su posesión hace unas semanas atrás, es un reto muy importante el que le toca asumir, porque entiendo que el objetivo principal es el de tender puentes de unión entre los bolivianos, después de todo lo sucedido. Claro, lo que pasa es que de verdad ha sido una época tan dura que de repente nos hemos encontrado utilizando lenguaje de guerra, ¿no? Que la estrategia, que no sé qué, que en todos los frentes, ¿no? Que hay bajas, no sé qué. Entonces, de repente uno se encontraba utilizando lenguaje de guerra y eso es horrible. Hemos estado 2 meses intranquilos, ¿no? Más encima, esto no se acaba porque hay intentos de desestabilización, ¿no? Desde México, desde Argentina, ¿no? Hay un discurso que está allá afuera primando, ¿no? Que es esta tontería del entre comillas, golpe de Estado, ¿no? Entonces, no estamos realmente tranquilos y la cuestión es agarrar y decir, o sea, queremos pasar la Navidad, pero no como si fuera una tregua. Queremos que la Navidad sea el inicio de una época de paz, ¿no? ¿Qué mejor que la cercanía de la Navidad para acercarnos entre todos? Entonces, de eso se trata, ¿no? De llamar a la pacificación, pero una pacificación real, no una tregua, no una tensa calma, ¿no? Es verdad. Ahora, viceministro, el Viceministerio de Políticas Gubernamentales, ¿lo han creado ustedes? Es decir, en este gobierno en ya estaba la transición. cartera. Estaba, porque yo no lo había escuchado antes, y si existía un viceministro o una viceministra, se la conocía muy poco. Yo creo que es fundamental el viceministro de Políticas Gubernamentales. Bien saber que no es nuevo, que ya estaba. ¿Y cuáles son, además de lo que acabamos de hablar, la unión del país, qué otros retos tiene en mente o cuál es el trabajo que se ha puesto en primera línea? A ver, el Viceministerio de Políticas Comunicacionales, Comunicacionales, tiene la labor de justamente definir las políticas que se va a seguir desde el gobierno, definir políticas. Ahora bien, una política generalmente es más a largo plazo, estamos hablando de 2 a 5 años. Nosotros tenemos clarísima la figura de que nuestra gestión va a durar hasta junio. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos planteando estrategias, ¿no? La primera estrategia, tú ya la has visto, es el Unir para Sanar, esto que está saliendo en todos los medios, que es un llamado emotivo a la pacificación. La segunda estrategia tiene que ver con contener esta arremetida, ¿no? Que habla acerca de un supuesto golpe de Estado, ¿no? Hay que insistir que lo que ha pasado en Bolivia ha sido una rebelión pacífica, ciudadana, ¿no?
¿no? Todo a causa de un fraude que se ha querido cometer y que al final no ha sido exitoso, ¿no? Y que además no tiene sus raíces en el día domingo 20 de octubre, sino en muchos años atrás, en el quiebre del orden constitucional ya desde el año 2016, el año 2017, con la habilitación ilegítima por esta figura inventada del derecho humano a reelegirse, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que contener por un lado, tenemos que pacificar por el otro. No es fácil, no somos mismos públicos, pero lo más importante, lo que está por sobre todo esto, es que tenemos que generar las condiciones necesarias para un llamado a elecciones. Hay gente en las redes que se está desesperando, que dice, ya, ¿para cuándo pues? No sé qué cosa. Bueno, es que justamente nosotros tenemos que hacer todo sobre la regla, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer todo sobre la regla. Nosotros no podemos hacer la de después los abogados arreglan, etcétera. Entonces, justamente por eso es que este gobierno es constitucional, porque estamos ciñéndonos, ahí estamos bajo la mirada de todos, ¿no? Y tenemos que movernos bajo la ley, ¿no? Entonces, la ley dice, la asamblea va a definir al resto de los vocales, pues se ha amanecido la asamblea eligiendo a los vocales, el Poder Ejecutivo ya ha designado a uno, a Salvador Romero. Entonces, como te digo, lo que está por sobre todo esto es ese llamado a elecciones para que de verdad entre marzo y abril ya podamos nuevamente asistir a unos comicios que sean totalmente transparentes. ¿Qué es lo que espera también la población? Viceministro de Políticas Comunicacionales. Ahora, ¿cómo han encontrado el ministerio? Yo me he incorporado un poco tarde incluso. Porque lo que quiero decir es que ¿hubo inversión o despilfarro? A ver, cuando tú te vas a principios de este año, te das cuenta que la cartera de comunicación tiene una asignación presupuestaria altísima. Y todo el mundo decía, ¿para qué? Para propaganda. Y efectivamente esa asignación como que ya se ha ejecutado en todos los elementos de propaganda que hemos podido ver antes de las elecciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que sanear, te digo. Hay muchas cosas que sanear. Te digo, no es que falten centavos o algo por el estilo, pero entendemos que toda esa asignación hecha antes tenía un fin que ya pasó con las elecciones, ¿no? Claro. ¿Y qué tan grave ha sido el caso Neurona Consulting? Bueno, nosotros estamos ahí, la gente que ahora está ocupando los cargos en el viceministerio, evidentemente ve con cierta preocupación el hecho de que varias personas que estaban previamente en nuestros cargos están ahí sindicados porque todavía no se ha iniciado un proceso judicial. Y bueno, lastimosamente al parecer habían ciertos manejos demasiado discrecionales o muy poco cuidadosos. Entonces, en eso también nos tenemos que cuidar muchísimo, porque ahora sí, te digo, se nos va a auditar todo lo que hagamos y somos muy conscientes de ello. Los cambios que están realizando en los medios de comunicación estatales, me gustaría que nos los expliques, porque, a ver, hablo de Televisión Boliviana, Radio Patria Nueva, el periódico Cambio, ¿cómo los van enfocando? Primero que nada, esta es una gestión totalmente apartidaria, entonces eso es lo que va a primar, mucha pluralidad, que por ejemplo ya se ha estado reflejando en la programación de Canal 7, ¿no? de Bolivia TV, ¿no? Mucha austeridad, nada de cambios de logos así costosísimos ni nada por el estilo. Racionalidad, porque por un lado no podemos ejecutar masacres blancas y nunca ha sido la idea. Y por el otro, tampoco podemos permitir que ciertos elementos que eran decididamente politizados continúen. Entonces estamos ahí haciendo un equilibrio, ¿no? Cambio, ahora se llama Bolivia, ¿no? Un poco polémico el cambio de nombre porque, claro, la gente seguramente ya tenía un público que estaba acostumbrado a pedirlo por un nombre, ¿no? Entonces va a haber una pequeña campaña de reposicionamiento para el periódico. Para que la gente seguramente comprenda, tal cual, ¿no? Y se acuerde. En Canal 7 la dirección está a cargo de Gonzalo Rivera Delaney, ¿no? Que tú lo conoces. Claro.
Claro. En Radio Illimani, que es como en realidad se llama Radio Patria Nueva, se están haciendo cargo también varias profesionales, la mayor parte de ellas mujeres, y ya están proponiendo un cambio de la grilla, ¿no? Entonces van a haber cambios y van a ser para bien. Y en el caso de ATV y PAT, ¿en qué situación se encuentran estos canales de televisión? Más que, ahí yo te diría, ahí yo te voy a hacer un pequeño desvío, porque creemos que antes de ver el tema, nosotros creo que hay un tema laboral que se tiene que discutir antes. Es decir, lo que nosotros tenemos a nuestro cargo es la asignación publicitaria, ¿no? Pero resulta que en estos dos casos que tú estás mencionando, pues hay un vacío tremendo presupuestario, ¿no? Al parecer a muchos de ellos no les pagan desde octubre. No entiendo cómo, si tenían toda la publicidad gubernamental. ¿Sí? Justamente. Eso es lo que Ese tiene es que el ver. gran detalle que se tiene que investigar, ¿no? Porque la asignación era bastante grande, pero ahora resulta Hay mucha gente que no ha recibido entonces y no está recibiendo el pago. Exacto. Y hay ejecutivos que han ido a vaciar sus oficinas días antes de la renuncia del presidente. Así, en estos medios, en estos canales. Exacto, en uno de ellos. Pero bueno, como te digo, creemos que va a tener que ser un tema en el que prime lo social, o sea, el bienestar de las personas. ¿Hace referencia a TV, específicamente el caso de Jimmy Turri, puedo nombrarlo? ¿Jimmy Turri ya no está en el país? Ya no está en el país. ¿Salió del país? Salió del país. ¿Días antes de la renuncia del presidente Evo Morales? Así parece, todo parece indicar que sí. Ahí apunta la investigación. Sí, como te digo, yo... Había escuchado a Marcelo Hurtado también, que es Sí. el representante legal. De eso yo no te puedo decir mucho más, todo lo que sé es lo que está en la prensa. Perfecto. Lo que sí te puedo decir es, ¿no? Y eso te lo puedo decir porque, digamos, se lo ha discutido a un nivel de política, es que va a primar un criterio de cuidar a la persona, ¿no? De cuidar al trabajador, ¿no? Eso, como Qué te digo, importante no, eso. no es Qué prisión. importante para los trabajadores, tanto de ATV, de PAT y de los otros medios, que escuchen. Esto no es una masacre blanca, lo está diciendo claramente y eso es fundamental. Pero mucho ojo, casi ahí yo también te digo, tengo que ser muy claro en conceptos. Estos dos medios son medios privados independientes. Eso es otro, claro. Que nosotros desde el viceministerio hemos visto que hay un par de problemas, ¿no? Lo poco que te estoy contando es algo que ya se sabe y lo que está en la prensa. Pero sí, como adelanto, digamos, lo que se ha impuesto como política es determinar que se va a cuidar ante todo a la persona, ¿no? Brevecito, el proyecto de ley para los trabajadores de la prensa. Así como hay apoyo, hay críticas. ¿no? Hay Y hay críticas. críticas que lo consideran innecesario. Dicen, este proyecto no debería ir. Pasa lo siguiente, ¿no? Las críticas, ¿por dónde vienen? Por decir, este decreto no dice nada que no diga la Constitución Política del Estado, de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que están garantizadas la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna manera, lo que ha hecho Roxana, y te digo, ha sido un trabajo titánico, no lo hemos visto La todos los ministra días, de ¿no? Comunicación. La ministra de Comunicación, es reunirse con trabajadores de la prensa, determinar algunos criterios, escuchar mucho, porque le decían, a nosotros nos pasaba esto, a nosotros nos pasaba esto, ¿no? A nosotros nos obligaban a esto. Entonces, ella lo que ha estado haciendo es anotar y decir, ya, perfecto, a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, las críticas sí, tal vez vayan por el tema de que no está diciendo nada nuevo que no esté en la Constitución, pero de alguna manera lo que se quiere es ratificar que existe esta libertad de expresión. Y te digo, en un momento bastante complicado porque, y de esto también se sabe muy bien, hay radios en el campo que están atacando de manera muy sañuda a la gestión de gobierno, incluso a la persona de la presidenta. Y la verdad es que lo que queremos hacer nosotros es negociar, porque justamente, o sea, ponte a pensar lo que decíamos ayer, es, ¿cuándo ha pasado esto? Nunca. Nunca, o sea, nunca, porque justamente nosotros teníamos un espíritu de que esa libertad de expresión siempre había sido respetada, nunca había sido tomada como un libertinaje para atacar de forma directa a ciertos mandatarios. Entonces, de verdad que el approach va a ser diplomático. Bueno,
viceministro de Políticas Comunicacionales. Ha quedado corta la entrevista, pero lo vamos a tener seguramente en una próxima oportunidad. Martín Díaz Meave. Éxitos. Muchísimas gracias, Salud querida por Casi. eso. Salud. Conocemos de su profesionalismo y conocemos de su transparencia, o sea que estamos seguros de que va a ser un excelente trabajo. Muchas gracias, Casi. Y yo te digo, yo quiero brindar contigo por la reconstrucción. Por la reconstrucción, porque de verdad ahorita hay una cosa que yo he dicho, por ejemplo, bueno, no la he dicho en la posesión, pero la vengo manejando como discurso. La comunicación es la que maneja el tejido de la sociedad. Es decir, la sociedad es un tejido social, ¿no? Es un tejido, y quienes tienden los puentes, los hilos, somos los que hacemos comunicación. Y ahí es donde está nuestra importancia. Entonces, desde las autoridades, desde los medios, desde el público, lo importante es que tendamos estos hilos, estos puentes, como tú quieras llamarlos, que apunten hacia la reconciliación, hacia la pacificación. Salud por eso. Todos queremos eso. Salud, querida Casi. Amigos, cuídense. Los dejamos con el noticiero del mediodía. Permiso. Casimira en familia.